días, amados hermanos. Seamos muy bienvenidos en esta mañana a un tiempo más de alabanza y adoración a nuestro Dios. Agradecemos a Dios por todas las oportunidades que Él nos ha dado de siempre ir a su palabra y poder aprender aún más de Él. Así que pues prepara tu corazón en esta mañana para que podamos juntos aprender lo que Dios tiene para nosotros y exaltar su nombre. ¿Qué te parece si hacemos una oración para iniciar? Señor Jesús, te agradecemos por este día que tú nos diste. Gracias por la bendición que nos das de que cada vez que nosotros abrimos tu palabra aprendamos algo nuevo para nuestra vida. Gracias, Padre, porque sin duda alguna sabemos que tú estás acompañándonos en todo momento y el único que es exaltado y bendecido en esta mañana eres tú, Señor. Te pedimos que tú hables a nuestra vida y uses a cada uno de los hermanos, Señor, que participen en este espacio para que tu nombre sea exaltado y que tu reino sea extendido. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y pues para comenzar en esta mañana vamos a hacer una lectura en el libro de Isaías. En el libro de Isaías capítulo 25 vamos a leer los primeros 9 versículos. Isaías capítulo 25. Yo haré la lectura en la versión NBI, pero tú puedes seguirla también ahí en casa. Dice la palabra del Señor: Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Has convertido la ciudad en un montón de escombros, la ciudad fortificada en una ruina. Ya no es ciudad la ciudadela de extranjeros, nunca más volverá a ser reconstruida. Por eso te glorifica un pueblo poderoso, te teme la ciudad de las naciones crueles, porque tú has sido en su angustia un baluarte para el desvalido, un refugio para el necesitado, un resguardo contra la tormenta, una sombra contra el calor. En cambio, el aliento de los crueles es como una tormenta contra un muro, como el calor en el desierto. Tú aplacas el tumulto de los extranjeros como se aplaca el calor bajo la sombra de una nube, y ahogas la laraca de los tiranos. Sobre este monte, el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. Devorará a la muerte para siempre. El Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. En aquel día se dirá: sí, este es nuestro Dios. En Él confiamos y Él nos salvó. Este es el Señor, en Él hemos confiado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Y en eso es en lo que nosotros nos regocijamos, en que Él es nuestra salvación. Y este versículo 9 repite todavía: sí, este es nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó. Es una realidad para cada uno de nosotros, Él es nuestro Dios. Así que pues parte de esa exaltación a nuestro Dios es dar lo que a Él le corresponde. Y es tiempo para que tú puedas apartar ahí en tu casa tu diezmo, tu ofrenda, lo que tú ya tienes designado para darlo a Dios. Ahí te pedimos que tú lo lleves a ese lugar especial que tienes en casa, donde tú has apartado lo que es ya para el Señor. Y pues te doy unos segunditos para que puedas hacerlo, para que puedas reunir eso y lo lleves a tu lugar especial. Y bueno, si ya lo has hecho, te pedimos ahí que pongas una actitud de oración para darle gracias a Dios por estas ofrendas. Señor, te agradecemos por lo que tú has dado a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu provisión ha sido para siempre a cada uno de nosotros y nuestros hogares. Gracias porque a pesar de que la situación a veces se torna difícil, podemos confiar en que hemos de tener lo necesario, lo que tú ya has provisto para nosotros. Gracias porque nunca te has olvidado, Señor, porque tú has dado lo que lo que ha sido de necesidad para nuestra familia. Y te pedimos, Señor bendito, que bendigas a cada uno de los hermanos y eso que ellos han apartado, Señor. Tú sabes en su corazón que ellos han dado, Señor, lo mejor para ti. Así que te pedimos que tú bendigas, que tú prosperes, Señor, que tú des trabajo a aquel que no lo tiene, que tú pues mantengas, Señor,
la vida de cada uno de nuestros hermanos de la iglesia, y te pedimos, Señor bendito, que pues en este momento tú multipliques, Padre, tus bendiciones a cada uno de nosotros, y que eso que ha sido ya recabado y apartado para ti sea usado sabiamente, Señor, en el extendimiento de tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y pues para continuar alabando a nuestro Señor, te dejamos en este tiempo de alabanza y adoración. Buen día, mis hermanos, vamos a continuar alabando el nombre de nuestro Señor. ¿Cuántos creemos que, como dice este canto, el Señor está en este lugar para sanar, para librarnos? Amén, vamos a cantar. Vamos a decir, el Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Una vez más el Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Una vez más, el Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Una vez más, para sanar, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Una vez más, tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Una vez más, eres Dios. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Dile altísimo Señor, altísimo Señor. Una última vez, altísimo Señor. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, te alabamos y damos muchas gracias, Padre. Gracias porque podemos confiar en ti, Señor.
porque tú eres el Rey de gloria, mi buen Dios, porque tú estás para extendernos nuestra mano y sacarnos, Señor, de los problemas, Señor, de la angustia, Señor, de los que nuestra alma está opresa, Señor. Estamos en tus manos y pedimos que tú tengas misericordia de nosotros, Padre. ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo, mi príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Vamos a decir su nombre. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, el Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Vamos a decir quién es. ¿Quién es el Rey de gloria? De poder y majestad. Él es sabio y sin medida, es el Rey de amor y paz, Señor del cielo y de la tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, eres todo para mí. Jesucristo, Dios poderoso, el Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, el Rey de mi ser, Rey de gloria. Vamos a cantar una vez más. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, el Rey de mi ser, el Rey de gloria. Amén. La gloria sea para nuestros Dios, hermanos. Que Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Por favor, vamos a mantener abiertas nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11. Vamos a estudiar hoy acerca de la fe y he titulado el sermón de esta mañana Manteniendo una fe activa. Mantengamos una fe activa. Me gustaría que habláramos el día de hoy de la fe porque la fe es una piedra angular en el tema de nuestra vida espiritual, en el tema del cristianismo. La palabra del Señor nos va a enseñar a lo largo de toda la Biblia acerca de cómo esa fe debe de mantenerse viva. Es por la fe que
que nosotros conocemos al Señor, es por la fe que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es por la fe que creemos que el Espíritu Santo habita en nuestro corazón y es por la fe que estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La fe es un vínculo importante en nuestra vida. Dios la ha colocado en todo ser humano y es muy importante saber que esa fe no solamente es algo que aparece al momento en que nosotros creemos en Cristo, sino que debe de ser algo que tiene que ser desarrollado. Es por eso que el día de hoy me gustaría que evaluáramos nuestra fe, me gustaría que el día de hoy pudiéramos reconocer cómo está trabajando, cómo se está desarrollando, qué está ocurriendo con nuestra fe. Así que yo quiero invitarte a que en los próximos minutos podamos ver de qué se trata la fe, qué áreas abarca la fe y cómo es que nosotros debemos estar teniendo mucho cuidado acerca del desarrollo de ello. Pero mira, mantén tu Biblia abierta ahí en Hebreos, capítulo 11. Quisiera solamente citar Romanos capítulo 3, versículo 28. En Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera: así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. La palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versículo número 28, nos va a dar un aliciente en el tema de nuestra salvación. Según lo que dice la Escritura, según lo que dice la palabra de Dios, nosotros podemos ser declarados justos por la fe que nosotros tenemos en Jesucristo. Es por medio de la fe, no por medio de obedecer la ley, no por medio de las obras, sino la fe colocada y depositada en el Señor, en una persona. Eso es muy interesante, es muy importante recordar que la fe del cristianismo no está basada o no está depositada en un conjunto de estatutos, no está depositada en un conjunto de dogmatismos, no está depositada incluso en una institución o en varias personas. La fe del cristianismo está depositada en una persona y esa persona es Dios, y colocada la fe en Dios provoca que nosotros seamos declarados justos. Es ahí donde comienza esta aventura llamada fe, esta aventura acerca de la fe. Y como lo dije hace rato, no lo es todo. Así que permítame introducir de la siguiente manera: la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo, entonces es cuando empieza a caminar nuestra salvación. La fe de la cual nosotros usamos es una fe activa, es una fe viva y por lo tanto se desarrolla y se ejercita. Así que una de las verdades establecidas en la Escritura es precisamente la realidad de que nuestra fe es sometida a prueba a lo largo de nuestros días. Y este es el corazón de esta predicación. Este es el corazón del mensaje del día de hoy. Nuestra fe es sometida a prueba todos los días. Todos los días su fe y mi fe, la fe que hemos depositado en Cristo Jesús, se encuentra siendo amenazada por un sinfín de cosas, un sinfín de eventos, un sinfín de circunstancias, de pensamientos. Hay muchas cosas a tu alrededor e incluso dentro de ti que amenazan la fe que has depositado tú en Cristo Jesús. Así que me parece muy importante darnos cuenta cuáles son esas amenazas para la fe, qué desarrolla la fe, qué busca la fe y cómo deberías tú de estar el día de hoy en este asunto de la fe. Así que permíteme preguntar lo siguiente: ¿por qué debemos de poner atención al estado de nuestra fe? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros deberíamos de poner atención al estado de nuestra fe? Bueno, porque simple y sencillamente, cuando nos damos cuenta de los alcances de la fe, vámonos a notar la importancia de que tú y yo estemos en constante desarrollo de la fe en nuestras vidas. Así que permíteme en esta ocasión mostrarte los 3 alcances de la fe que necesitamos y debemos de evaluar constantemente. ¿Estás listo para ir anotando ahí en tus apuntes del mensaje del día de hoy? Hay 3 alcances importantes, hay 3 asuntos que tienen que ver con tu vida, que la fe va a hacer en nuestras condiciones, en nuestras vidas en general. Así que anota por favor lo primero. Número 1, la fe genera convicciones. Eso es lo primero, ese es el primer alcance de la fe. Si yo quiero mantener una fe activa, lo primero que tengo que darme cuenta tendría que ver con mis convicciones, porque la fe genera convicciones. La fe va a tratar con nosotros, va a operar en nuestra vida, va a operar en nuestros pensamientos y va a generar convicciones de vidas. Ahora sí vamos por favor a Hebreos capítulo 11, uno de
de los pasajes más emblemáticos acerca de la fe, y vamos a darnos cuenta cómo es la fe y qué es lo que hace la fe y cómo se desarrolla y hasta dónde va a hacer que lleguemos esa fe. Las convicciones son principios que rigen nuestra vida. Para poder introducir este primer punto hay que recordar que las convicciones son principios que rigen nuestra vida. Nosotros no sostenemos a las convicciones, nosotros no mantenemos las convicciones, sino las convicciones nos sostienen a nosotros. Sobre todo en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, en los momentos donde hay que tomar decisiones, en aquellas situaciones o circunstancias un tanto complejas en la vida. Son las convicciones, esos principios son los que nos van a mantener firmes, nos van a mantener de pie, nos van a mantener para que no seamos movidos hacia un lado, hacia otro lado, sino para que estemos bien cimentados. Así que si usted y yo no manejamos o no mantenemos firmes nuestras convicciones, tenemos un serio problema, sobre todo a la hora de tomar decisiones. Así que por lo menos hay 3 características o hay 3 aspectos importantísimos que son desafiados a lo largo de toda tu vida, que son cuestionados en tu fe y que tienen que ver con las convicciones. Permíteme iniciar de esta manera. La fe genera convicciones. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A qué estamos hablando? Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al versículo número 3 y después el versículo 6 nos va a regalar 3 convicciones firmes que usted y yo deberíamos de tener muy en cuenta, 3 realidades acerca de Dios que constantemente son cuestionadas y que hoy permítame decirlas para recordarlas, para reafirmarlas y para también evaluarlas. ¿Cuáles son esas 3? Anote por favor la primera convicción importante: Dios vive. También usted puede cambiar esta palabra acerca de vive y ponga usted Dios existe. Esa es la primera convicción importantísima que la fe va a generar. La fe del cristianismo está basada sobre un Dios que es vivo, un Dios verdadero, un Dios que es real, un Dios que existe. No es un cuento, no es una filosofía, no es un pensamiento, no es una idea del hombre, no es cualquier persona, cualquier pensamiento que tengas tú en tu cabeza o en tu corazón, no es un sentimiento. Dios es una realidad, Dios es una persona, Dios existe, es real, vive. Y no solamente eso, sino hay 2 cosas más que más adelante voy a hablar. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 versículo número 1: la fe es la confianza de que en verdad sucederá aquello que esperamos. Es lo que da certeza, y anote por favor o subraye esta frase, es lo que da certeza de las cosas que no podemos nosotros ver. La fe da la certeza de aquellas cosas que nosotros no podemos ver. Solamente la fe puede lograr o puede hacer que usted crea en un Salvador, puede hacer que usted crea y deposite esa vida en alguien que usted todavía no ha visto. El ser humano le cuesta trabajo creer las cosas que no ve. Al ser humano le cuesta trabajo poner su confianza en cosas que no puede palpar, que no puede tocar. Aquello que no es legible a sus 5 sentidos del ser humano es muy difícil que lo crea. Y Dios resulta, querido hermano, que es muy complicado de poder entenderlo, comprenderlo o tomarlo con nuestros 5 sentidos. Dios necesita ser creído, o Dios necesita ser puesto sobre nuestra fe. La existencia del Dios está colocada sobre la fe. Dice el versículo número 6 todavía: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Y ponga mucha atención en el siguiente versículo: todo el que desea acercarse a Dios debe de creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Todo aquel que se acerque a Dios debe de creer que Él existe. Ponga mucha atención en esa frase, porque creo que en muchas ocasiones hay muchas personas que se acercan a Dios y no creen en su existencia. Hay muchas personas que claman y gritan: Dios mío, ayúdame Dios, y en el fondo nunca han creído o no creen que ese Dios exista. La pregunta en este primer aspecto es: ¿cómo está tu fe en el tema de la existencia de Dios? ¿Qué tanto has sido amenazado y qué tanto tú has creído acerca de estas mentiras sobre de que Dios no puede ser real, sobre de que Dios no existe, sobre el aspecto de que Dios solamente puede ser un invento y no hay una realidad existente? La fe genera la primera convicción: Dios vive o Dios existe. Segunda convicción importante que la fe debe de generar: Dios es el creador o Dios crea. Dios no solamente existe, Dios tiene el poder para crear. Dice la palabra de Dios en el versículo 2 y el versículo 3 de Hebreos 11: por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Y ponga atención en la siguiente frase: por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles.
Nosotros creemos que todo lo creado, todo lo que ha sido formado fue obra maestra del Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. El Dios Todopoderoso hizo crear todo lo que existe, todo lo que está a tu alrededor. Te creó a ti, me formó a mí, formó a todo lo que existe a tu alrededor. La creación es una obra maestra de parte de Dios. La amenaza constante es precisamente hacernos creer que Dios no existe y que mucho menos, si Dios no es real, no existe, entonces no pudo haber creado nada de lo que existe alrededor. Existen un sinfín de teorías, un sinfín de pensamientos científicos y otros que no necesariamente son científicos, en donde constantemente lo que te dicen o te enseñan precisamente es hacerte creer que nosotros venimos de cualquier otra cosa o fuimos formados de cualquier otra cosa que no sea la mente creadora de un ser que está por encima de nosotros y que nos formó y nos diseñó. Dice la Biblia que solamente la fe, solo es la fe la que nos lleva al punto de creer que Dios nos hizo, nos formó. No hay manera de explicarlo científicamente. No vamos a encontrar la forma de explicarlo de una manera entendible a los ojos humanos, con pensamientos humanos. Será muy complejo llegar a ese punto. Tarde o temprano lo único que va a quedar será nuestra fe. Dice la palabra de Dios, por fe entendemos que todo el universo fue formado. Por fe creemos que el relato que aparece ahí en Génesis ha sido hecho una realidad en nuestra vida. Según lo que dice la palabra de Dios, es la misma palabra, la frase de Dios, lo que creó todo. La Biblia dice que entonces Dios dijo, hagamos, y entonces Dios dijo, hagamos al hombre, hagamos las lumbreras, hagamos los animales. Es su palabra la creadora de todo lo que existe. Esa es la segunda convicción que no debería de ser borrada en tu vida. Y la tercera convicción y última convicción en este primer punto, que al menos dice este pasaje de Hebreos, es: Dios vive, Dios crea, Dios salva. Dios puede salvar, dice el versículo número 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que se acerque a Dios debe de creer que existe y que Él recompensa a los que le buscan con toda sinceridad. Note dos importantes rasgos de este pasaje. El primero se encuentra en la primera frase: sin fe usted no puede agradar a Dios. Y la segunda es la parte final, donde dice: el que cree, debe usted de creer que no solamente se acerca, le escucha, sino que recompensa a los que le buscan. Ponga mucha atención en estos dos aspectos. El primero de ellos tiene que ver con el agradar a Dios. La fe va a provocar que usted agrade el corazón de Dios. Si usted no tiene fe depositada en Dios, Dios no se agrada. Es la fe la que provoca la salvación. Siempre hemos dicho que sin fe de parte del hombre y sin gracia de parte de Dios, no existiría el milagro de la salvación. Es muy importante recordar cómo opera la salvación, cómo se genera el milagro de la salvación. El milagro de la salvación se genera por estos dos componentes importantes: la gracia de Dios colocada sobre el hombre y la fe del hombre colocada sobre Dios. Si ninguna de estos dos elementos, fe y gracia, no existiría la salvación. Si no hubiera gracia de parte de Dios y mucha fe del hombre, si el hombre tuviera mucha fe en Dios, pero Dios no diera su gracia, no habría salvación, porque necesitamos la gracia de Dios. Y si Dios tuviera mucha gracia y el hombre no pusiera su fe en Dios, tampoco existe el milagro de la salvación. De hecho, esto es lo que ocurre. El primer ejemplo que puse no pasa, eso no ocurre, porque la palabra está llena de muestras de cómo Dios es un Dios lleno de gracia. Si no hubiera gracia, no estaríamos predicando un evangelio que puede rescatar tu vida. Así que queda totalmente descartada la idea de que el hombre pueda tener mucha fe y que Dios no tenga gracia. Pero lo que sí es una realidad, y eso sí ocurre en nuestra vida, es que Dios con mucha gracia la deposita sobre el hombre, pero el hombre, a pesar de tener fe, esa fe no la quiere depositar a Dios. Así que sin fe usted no puede agradar a Dios. Usted no puede tocar el corazón de Dios. Así haga actos, muchos actos, así de ayudas, así usted entregue mucho dinero para las personas con necesidad, así usted se la pase haciendo varios eventos altruistas, así haga usted lo que sea
prepara para servir a los demás, creyendo que así va a alcanzar el corazón de Dios, no lo puede alcanzar, porque la única forma de alcanzar el corazón de Dios es por medio de su fe. Así que usted tiene que constantemente colocar y poner esa fe en Dios para que entonces haya un agrado especial de parte de Dios. Y dice al final, yo no solamente creo, dice el escritor de Hebreos, yo no solamente creo que si acercarse a Dios usted debe de comprender que exista, sino que debo de creer que Él recompensa a aquellos que le buscan con sinceridad. Yo debo de saber que mi Dios, el Todopoderoso, el Creador que existe, que es una realidad que vive para nosotros, ese Dios, no solamente me acerco y le pido o vivo para Él, sino que Él recompensa mi vida cuando yo le estoy buscando con toda sinceridad. Esa recompensa muy probablemente tendría que ver con dos aspectos. El primer aspecto tendría que ver con la salvación y el segundo aspecto tendría que ver o tiene que ver acerca con la segunda venida y el momento en que hemos de vivir y eternamente con Él. Así que vale la pena recordar cuáles son las tres convicciones de vida, cuáles son las tres convicciones importantes que no deben de borrarse nunca en tu vida. ¿Cuáles son esas tres convicciones? Dios vive, Dios crea y Dios salva. Pregunta, ¿cómo está tu fe en estos momentos? ¿Cómo están tus convicciones? ¿Qué tanto se han movido tus convicciones? ¿Crees en la existencia de Dios? ¿Crees en que Dios es el único que puede crear y crees completamente que la salvación es una realidad, o has tenido problemas últimamente con estos tres aspectos? Tu fe va a ser amenazada en tus convicciones en estas tres grandes realidades: Dios vive, Dios crea y Dios salva. Pero no solamente eso, permíteme explicarte el punto número 2. La fe genera también obediencia. Este es el segundo aspecto. Cuando yo hablo de una fe activa, no solamente hablo de convicciones, también hablo de acciones. Me parece que aquí es donde muchas ocasiones, tristemente o lamentablemente, tenemos muchos conflictos en el tema de la religiosidad, porque a veces basamos la religiosidad en cualquiera de estos dos aspectos: solo crear convicciones y no hacemos acciones, o a veces al revés, muchas acciones sin necesidad de llegar a convicciones firmes. La mezcla de la fe bien trabajada, la fe activa, mezcla estas dos cosas, mezcla estas dos realidades. Tengo convicciones y esas convicciones me llevan a las acciones, y cuando yo tengo acciones, esas acciones provienen de mis convicciones. La mezcla correcta de estos dos aspectos en mi vida van a generar una vida de fe activa. Déjeme hablar acerca de la obediencia, y en Hebreos capítulo 11, el capítulo de Hebreos, va a comenzar a dar ejemplos acerca de cómo esa fe va a ser desarrollada en el ser humano, y para que usted y yo podamos entender mucho mejor cómo se desarrolla la fe, cómo se muestra la fe, cómo se vive esa fe, no queda de otra más que colocar una serie de personajes bíblicos que tienen muchas características sobre cómo se deposita en la fe. No vamos a hablar de todos ellos porque me parece que es un pasaje bastante largo, no vamos a hablar de cada uno de ellos, pero permítame ejemplificar este tema de la fe y de la obediencia con tres grandes personajes bíblicos. El primero de ellos es Noé, el segundo será Abraham y la tercera será una mujer llamada Sara. Así que vayamos con el primer aspecto. La obediencia es la acción de cumplir la voluntad de quien manda. ¿Por qué necesitamos fe para obedecer? Bueno, simple y sencillamente porque obedecer exige, incluye y derriba por lo menos tres cosas. Primero, obedecer exige sometimiento. La obediencia exige sometimiento. No puede haber obediencia sin sometimiento. Yo sé que hemos hablado muchas ocasiones y he dicho que una de las particularidades más complejas del ser humano, uno de los momentos más difíciles del ser humano, es la obediencia. ¿Por qué? ¿Por qué es tan complicado obedecer? ¿Por qué debería de ser tan sencillo la obediencia? ¿Y por qué no se nos da la obediencia? Porque no nos gusta someternos, nos molesta someternos. El ser humano fue creado para ser sometido, pero también es cierto que una de las situaciones más complicadas de la caída va a ser esa falta de sometimiento. Según lo que se entiende allí en Génesis capítulo 3, después de que el hombre peca y viene la condena, dice la palabra de Dios que el hombre va a tener que vivir en sometimiento. Y en este caso, a lo mejor a la mujer hay todavía un asunto más importante, porque habla del sometimiento para con su marido. Si no hay sometimiento, si no existe el sometimiento, entonces no hay obediencia. Y fíjese lo que dice la Biblia acerca del personaje de Noé, para entender que la obediencia tiene que ver con el sometimiento y es producida por la fe. Dice la Biblia, fue por la fe, versículo número 7 del capítulo 11, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios.
quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Es la fe la que va a provocar que Noé obedezca. Nota esa situación. Es la fe la que provoca que Noé se someta a algo que no había visto. Todos los historiadores, todos los teólogos hablan acerca de que para la época en la que va a ocurrir el diluvio era algo que no había existido. No había caído agua del cielo, no como ahorita. Nosotros entendemos y conocemos la lluvia, sabemos lo que ocurría, pero si usted lee pasajes anteriores, si usted va a la palabra, ahí en Génesis al principio dice la palabra de Dios que Dios mantenía las plantas, lo verde lo mantenía porque salía un vapor debajo de la tierra que podía regar, que cuidaba y que hidrataba a todo ser viviente que tenía que ver con la planta, con lo vegetal. Y esto no ocurrían las lluvias. Si nosotros vamos a la escritura, usted se va a dar cuenta que caer agua del cielo era algo que para la época de Noé muy probablemente no existía. No era algo coherente, no era algo real. ¿Cuántas ocasiones Dios a nuestra vida nos ha pedido que hagamos cosas que humanamente hablando no tienen tal vez sentido? Y es que Dios pareciera ser que es experto en cuestiones que desafíen o que reten nuestra fe. Y este es el personaje número 2, Abraham. Obedecer no solamente exige sometimiento, sino que obedecer incluye muchos desafíos. Tengo que recordar esto. Ahora entiendes por qué la fe es importante cuando hablamos de obediencia, porque la obediencia incluye sometimiento o exige sometimiento, pero no solamente eso, sino también incluye desafíos. En el tema de Noé, claro que había un desafío. Estamos hablando de hacer una barca, un arca enorme para poder meter animales, poder meter civilizaciones completas en ese lugar, porque iba a haber una destrucción. Pero si seguimos hablando de desafíos, hay un apartado bastante fuerte a partir del versículo número 8, donde va a hablar acerca de Abraham y uno de los desafíos más emblemáticos que aparecen en la escritura. Permítame leerlo. Dice: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba, dice el versículo número 8. Fíjese lo que dice el 9. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham, versículo número 10, esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. La fe incluye desafíos. Dios puso un desafío a la vida de Noé y Dios puso un desafío a la vida de Abraham. Deja tu tierra, deja tu comodidad, deja lo que has creado hasta el día de hoy y sígueme. Y ese desafío lo vemos constantemente en la vida del cristiano, la vida del creyente. Insisto, estamos hablando de una fe activa. Estamos hablando de cómo nuestra fe se vuelve un baluarte en nuestra vida, de cómo lo es todo en el crecimiento y cómo constantemente la fe vive desafíos constantes. Tú probablemente estás viviendo un desafío en estos momentos que tiene que ver con tu fe. Dios te está pidiendo que obedezcas de alguna forma, te está pidiendo que dejes tal vez alguna relación que está haciéndote daño o que tal vez te está dando mucha comodidad. Tal vez Dios quiere desarrollar confianza en tu vida, probablemente Dios quiera llevarte a un nivel más alto en cuestión de su conocimiento, en cuestión de su relación, pero no ha podido llevarte a ese punto porque te falta fe, porque no quieres tomar esos desafíos. Si yo entiendo la palabra de nuestro Dios, esto no fue nada sencillo para Abraham. Cada vez que yo leo la historia de Abraham ahí en Génesis, varias ocasiones dice la escritura que Abraham se metía a la tienda o salía de la tienda o iba y se apartaba y hablaba con Dios, y la pregunta varias ocasiones era la misma: ¿quién eres? ¿Qué estás pidiéndome? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué está pasando? Y constantemente Abraham le preguntaba y le preguntaba y le preguntaba a Dios acerca del plan que tenía para su vida. Y Abraham vivió tantos desafíos que a lo largo de su vida fueron retados, fueron evaluados, fueron desarrollados y fueron enfrentados, que lograron que el día de hoy podamos recordar a este personaje Abraham como uno de los personajes llamados o diciéndole que es el padre de la fe. Cuando nosotros hablamos de que la fe genera obediencia y la obediencia exige sometimiento e incluye desafíos, eso nos va a llevar al tercer aspecto importante sobre la obediencia.
y obedecer derriba argumentos. Cuando usted y yo obedecemos, se derriban muchos argumentos que muy probablemente son reales para las personas, probablemente son entendibles para la gente, pero cuando el Señor Dios Todopoderoso opera en nuestra vida, se derriban esos argumentos. Y el ejemplo es Sara. Yo sé que también conoce esa historia de la esposa de Abraham. Dice la palabra de Dios en el versículo 11, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó, que Dios cumpliría su promesa. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera, dice el versículo 12, provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Se está refiriendo a Abraham. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar es imposible llegar a contar. Permítame rápido recordar la historia de Abraham y de Sara, rapidito en esta parte, porque recuerde usted que la promesa, o más bien el desafío que Dios le coloca a Abraham es: deja tu tierra y deja tu parentela. Deja tu familia. Esa es la orden que Dios le está dando. Y solamente sal de aquí y ve y camina y sígueme, porque voy a hacer de ti una nueva nación. Este era un desafío increíble para Abraham. Dejar lo único que tenía, dejar a su familia de sangre, dejar sus tierras y aventurarse a un nuevo lugar, a una nueva vida con una persona que lamentablemente no podía tener hijos. Muy probablemente significaba que Abraham y su descendencia nunca iba a aparecer. Por eso dice en este tercer punto, yo hablo acerca de derribar argumentos. Y es que cuando la fe opera en nuestra vida y hay obediencia en nuestra vida, se rompen argumentos que probablemente a los ojos del ser humano puedan darse y que se crean que son realidad. Pero cuando nosotros creemos en Dios, Él cumple su promesa. Por eso quiero quedarme con el versículo número 8 al final, que dice: ella creyó que Dios cumpliría la promesa o cumpliría su promesa. ¿Qué argumentos has creído falsos? ¿Qué argumentos falsos has creído en tu vida, que no tienen una sola realidad en tu vida, que Dios no ha puesto en tu vida, pero que lamentablemente tú los has creído? ¿Cuáles son aquellos argumentos que te han dicho? ¿Cuáles son aquellas palabras que tú has recibido, frases que has recibido y que has terminado creyendo y que solamente están desafiando tu fe? Necesitas crecer más en fe, necesitas obedecer a Dios y entonces esos argumentos serán derribados. ¿Por qué es importante la fe? ¿Qué estamos evaluando en este segundo aspecto? Estamos evaluando la obediencia. Una fe activa es una fe que obedece. Una fe activa es una fe que constantemente está en movimiento. ¿Cómo metes en movimiento a la fe? Por medio de la obediencia. La obediencia es necesaria en la vida del cristiano porque la obediencia exige sometimiento. La obediencia incluye desafíos y la obediencia derriba argumentos. Si no obedeces, muy probablemente no has visto milagros, pero cuando obedecemos se derriban argumentos y vemos milagros como los que Sara pudo ver años después porque obedeció, porque fue capaz de creer. Dice la palabra que Dios a Abraham y a Sara les dio un hijo llamado Isaac, y a partir de él viene toda una descendencia que hasta el día de hoy es enorme, y se refería a la descendencia humanamente hablando de los hebreos, de los judíos, y de una forma simbólica, teológica, no solamente se refería a ellos, sino se refería a todos nosotros, todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Cristo. Y permíteme terminar el sermón de esta tarde con el tercer aspecto sobre la fe. Una fe activa no solo genera convicciones, una fe activa no solo genera obediencia, sino que una fe activa genera confianza. La fe activa genera confianza. Permíteme leer versículo 13, el versículo 16 de Hebreos 11. Puedes buscarlo, usted lo está viendo ahí en la pantalla. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Se está refiriendo, permítame irlo explicando este pasaje. Aquí se está refiriendo a estos héroes de la fe, se está refiriendo a todos estos personajes que ya ha mencionado el escritor, todos estos personajes del Antiguo Testamento que creyeron y depositaron su fe en Cristo. Dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido.
y esto me parece importante, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Se está refiriendo a personajes como Moisés, que sabía de una tierra prometida, que salió buscando esa tierra prometida, que enfrentó el desierto, que enfrentó la oposición del pueblo, que enfrentó a Faraón, que caminó varios años por el desierto, que al final del día no pisó la tierra prometida, pero dice, a lo lejos miró y lo aceptó con gusto. Continúa describiendo la vida de estos personajes. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Se está refiriendo a Abraham, se está refiriendo a David, se está refiriendo a Daniel, se está refiriendo a todos estos personajes que habitaron en lugares cuyos lugares no eran sus naciones, no eran sus poblados, habitaron como extranjeros. Y obviamente, está haciendo referencia a lo que tú y yo estamos viviendo en este momento. Nosotros vamos hacia la tierra prometida, vamos hacia la ciudad celestial, nosotros somos extranjeros en este lugar, nuestra ciudadanía no se encuentra aquí. Dice el versículo 14, es obvio, fíjate el nivel de fe de estos personajes y cómo son descritos para nuestra vida. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Versículo 15, si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una gran ciudad. El pasaje final, el versículo 15 y 16, dice, si ellos hubieran añorado el país del que salieron, entonces bien podrían haber regresado. Uno de los graves problemas que tenemos, queridos hermanos, es que queremos quedarnos en esta tierra. Los hijos de Dios deberíamos de añorar, de estar esperando, tener esa esperanza concreta de la ciudad celestial. Dice la Escritura que una de las características de estos héroes de la fe, de estos personajes, yo solamente mencioné 3, pero si usted lee todo el pasaje de Hebreos, va a encontrar más personajes que vivieron anhelando una ciudad celestial, una patria celestial. Y es que el desafío mayor que nosotros deberíamos de tener como cristianos en esta vida es recordar todos los días y a cada instante que esta no es nuestra casa, esta no es nuestra tierra, y deberíamos de añorar, deberíamos de tener una carga constante por el deseo de irnos al cielo, de irnos a morar con el Señor. Siempre he recordado a aquel escritor Max Lucado diciendo que estas inconformidades de la vida, las enfermedades, la corrupción, los problemas de esta tierra no son más que un recordatorio de que esta no es nuestra casa. Y cada vez que pasemos por corrupción, cada vez que pasemos por injusticias, cada vez que nuestro corazón se ha roto, cada vez que haya enfermedades, deberíamos nosotros de voltear hacia el cielo y mirar esperanzados diciendo: ese es mi hogar y aquí no es mi casa. Esta no es mi casa, mi hogar es el cielo. Así que en muchas ocasiones eso es lo último que hacemos. Buscamos crear el cielo en esta tierra. Queremos permanecer aquí por mucho tiempo. ¿Y sabes cuál es el reflejo de ese pensamiento? Una falta de fe. Así que usted y yo deberíamos de tener el pensamiento de estos grandes héroes, de estos grandes hombres. Según el versículo 16, dice que ellos buscaban un lugar mucho mejor, una patria celestial, y por eso Dios no se avergüenza de haber sido llamado Dios de ellos. Yo no quiero causarle vergüenza a Dios. Yo quiero anhelar constantemente esa patria celestial. Por eso permítame terminar diciendo que la confianza es dar esperanza. Usted y yo podemos confiar que a través de la fe, a través de nuestra fe, hay 3 verdades importantes. Permítame mencionarlas y usted apréndeselas, por favor. Solo por medio de la fe podemos decir lo siguiente. Número 1, inciso A: pase lo que pase, Dios responde. Pase lo que pase, Dios responde. Inciso B: pase lo que pase, no vuelvo atrás. Y finalmente, inciso C, o tercer aspecto: pase lo que pase, yo me voy a casa. Estas 3 realidades son importantes en su vida. Yo debo de creer constantemente que Dios responde. Mi Dios es un Dios que está al pendiente de mí. Mi Dios es un Dios que sabe lo mejor para mí. Mi Dios es un Dios que cada vez que yo elevo una oración, Él la responde. No existen oraciones, no hay un buzón de quejas y sugerencias en el cielo donde se encuentran infinidad de oraciones, porque Dios no tiene tiempo. Dios no tiene un punto, una sala de espera. No existe en el cielo una llamada en espera.
La palabra nos enseña que siempre que usted y yo clamemos a Dios, Él escucha nuestra oración. Y Él está al pendiente de nuestra oración. Y no solamente escucha y está al pendiente y nos entiende, sino que Él responde. Dice el Salmo 5, considera mi gemir y está atento a la voz de mi súplica. Pase lo que pase, Dios responde. Pero no solamente eso, pase lo que pase, yo no vuelvo atrás. Y esa es la convicción de la fe que el creyente debería de tener. La Biblia dice que en los futuros tiempos habrá gente que apostatará a la fe. Es decir, que se hará a un lado, que dejará, que por las tristes situaciones que se viven en el cristianismo, que por conflictos que hay en las iglesias, por falta de mal testimonio, por los pensamientos que surgen en el mundo, un sinfín de cosas harán que tú dudes de tu fe en Cristo y te alejes. Porque te hicieron daño en la iglesia, porque lastimaron tu corazón, porque tal vez le hicieron daño a tu familia, porque la iglesia no estaba bien del todo. Infinidad de cosas puedes excusarte para decir que tú no quieres creer en Dios, que quieres hacerte a un lado, que ya no quieres seguir en tu fe en Cristo, que ya no quieres congregarte. Pero ¿sabes algo? Cuando usted y yo tenemos una fe firme en el Evangelio, una fe firme en el Señor, una fe depositada completamente en Cristo, nada nos debería de hacer volver atrás. Nada. Una fe correcta, una fe que genera confianza, es una fe que pase lo que pase o suceda lo que suceda, no vuelve atrás. Y por eso llegamos al último aspecto: suceda lo que suceda o pase lo que pase, yo me voy a casa. No sé cómo voy a morir. Realmente no sabemos cómo vamos a morir. No entendemos y no sabemos cómo va a ser el final de nuestros tiempos. No sabemos qué ocurrirá, si nos moriremos o vendrá el Señor antes por nosotros. No sabemos lo que sucederá en el futuro. Pero de algo sí podemos saber: suceda lo que suceda o pase lo que pase, nos vamos a casa, nos vamos al cielo, y eso solamente se genera con fe. La fe es el pilar, permítame concluir, la fe es el pilar dentro de la religión cristiana. Sin ella no tendríamos razones para continuar nuestra vida espiritual. Una fe activa es lo que necesitamos. Necesitas hacer un alto y revisar en esta tarde tus convicciones, tu obediencia y tu nivel de confianza. Revisa qué nivel hay en tus convicciones. ¿Qué tanto últimamente has cuestionado la existencia de Dios? ¿Qué tanto últimamente has dudado sobre las verdades del Evangelio y sobre la salvación que tal vez tengas en tu vida? Deberías de poner un alto y darte cuenta sobre tus acciones. ¿Cuántas de esas acciones reflejan realmente las convicciones que han tenido? ¿Cómo está tu sometimiento a Dios? ¿Cómo están los desafíos? ¿Qué tantos desafíos has tomado y cuáles desafíos no has tomado? ¿Y cuántos argumentos Dios ha derribado? ¿Cuántos argumentos has permitido que Dios derribe por medio de tu obediencia? ¿O cuántos argumentos lamentablemente han mandado sobre tu vida y no has creído en milagros que Dios puede hacer? Y finalmente, ¿cómo está tu confianza en Dios? ¿Crees en la respuesta de Dios a tu vida? ¿Crees en la constancia de mantenerte firme en el Señor? Y finalmente sabes que hay un lugar que te está esperando. ¿Cómo está tu fe? Convicciones, obediencia y confianza. Permíteme hacer una oración por tu vida. Y yo te quiero invitar a que ahí en tu lugar, ahí donde te encuentras, en casa, con tus hermanos de sangre, con tu familia, o probablemente tal vez hermanos en Cristo que nos estás mirando, con quien nos estás mirando, yo quiero invitarte a que cierres tus ojos, que inclines tu rostro y que evalúes tu fe. Tu fe ha sido probada en estos últimos meses. Tu fe ha sido desafiada en estos últimos meses de una forma impresionante, estoy completamente seguro. Ha habido varias situaciones que han desafiado la vida de la iglesia y que la han metido en conflicto y que la han metido en situaciones difíciles. Tenemos testimonio de iglesias que se han cerrado en estos últimos meses por situaciones de falta de asistencia, de ya no haber regresado, porque los pastores han cometido errores. Tenemos estadísticas sobre crisis financieras en las iglesias, crisis financieras en la vida de los pastores. Tenemos estadísticas sobre hermanos en Cristo que asistían y que ahorita no quieren saber nada. Tenemos estadísticas bastante dolorosas sobre la fe de muchos que está menguando, sobre una fe que está cambiando. Testimonios de creyentes que seguían una doctrina correcta y que hoy por estas situaciones han dejado de congregarse en sus iglesias y han seguido doctrinas falsas, iglesias donde no se predica una sana doctrina.
Tenemos estadísticas de que nuestra fe ha sido desafiada y de estar perdiendo muchos la batalla. Yo quiero orar por ti para que ese no sea nuestro caso. Todos somos desafiados. Mi familia ha sido desafiada en estos meses. Yo he sido desafiado en estos meses. No han sido meses sencillos, no han sido meses tranquilos, pero ahí es donde nuestra fe está viviendo ese desarrollo. Cierra tus ojos, inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Padre, ayúdanos a crecer en fe. Nuestra fe, Señor, que es el elemento vital de nuestra vida cristiana. El enemigo lo sabe. Satanás sabe que si nuestra fe mengua, puede destruir completamente nuestra familia, nuestro hogar, nuestras vidas personales. Señor, yo bendigo la vida de todos aquellos que nos están mirando, Señor, en esta tarde, y que, Señor, tú obres en el corazón de cada uno de ellos. A pesar de las crisis que se hayan vivido y a pesar de la fe que ha sido amenazada en estos últimos meses o en estas últimas semanas, mis hermanos puedan mantenerse firmes, Señor. Mantenerse firmes en la fe, sabiendo que la fe es un tema personal, que es un tema que se desarrolla bajo nuestras propias decisiones. Ayúdanos a tener convicciones, ayúdanos a obedecer y ayúdanos a confiar. Que nuestra vida sea, Señor, evaluada constantemente por nuestras convicciones, por nuestra obediencia y por nuestra confianza. Bendice a nuestra iglesia y bendice la vida de todos los que nos escuchan, y que podamos poner atención en estas tres grandes áreas de nuestra vida. Aumentanos la fe, decían los discípulos. Ayúdanos a desarrollar nuestra fe. Cuida, Señor, de ella y danos a nosotros la capacidad de no mirar hacia atrás, sino mantenernos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Querida iglesia, este fin de semana tenemos el fin de semana de ayudas, de apoyos. Si usted desea apoyar, si usted desea dar un donativo para hermanos con necesidad, le pedimos a aquellos que están desde casa, no lo haga llegar. ¿Cómo lo puede hacer? Por medio de una transferencia electrónica, por medio de un depósito a nuestra cuenta bancaria. Usted ya la conoce y vamos a mandarla de manera personal. Si usted nos manda un mensaje, ya sea a mi número particular de celular o en este caso al número de la iglesia donde usted hace sus reservaciones, y con gusto le respondemos. También puede hacérnosla llegar, obviamente a nivel personal, puede usted llamarme a mí, podemos hacer una cita y con gusto puedo yo recibirle, o bien puede depositarla en nuestros cultos. Solamente una vez al mes vamos a tener esta campaña de apoyo, de ayuda para el hermano que tiene necesidad, y esta en el mes de septiembre corresponde este fin de semana. Así que iglesia, por favor, ya estamos en semáforo amarillo. Esto nos lleva un poquito más de espacios en nuestro culto. Podemos tener ya cultos con mayor personas asistentes, así que no se pierda la bendición. Me parece que ya con esta situación podemos tener más espacio, es verdad, puede usted apartar lugar lunes o martes, usted seguramente va a encontrar más rápido lugar, pero si usted se decide, por ejemplo, fin de semana, sábado o viernes o sábado, usted lo puede hacer con toda confianza. La verdad es que ya hay más espacios, ya podemos tener un poco más de lugares, no se pierda la bendición. Podemos llegar a meter cerca de 60, 70 personas por reunión, y eso ya es bastante. Creemos que podemos tener bastante espacio en cualquiera de los dos cultos, 10 de la mañana y 12 del día, todos los domingos los cultos presenciales, y en línea vamos a seguir manejándolo todos los domingos a las 12. Esa es la forma en la que estamos trabajando. Seguimos con MIP en tu casa todos los domingos. Está por cambiar un poquito el horario, hacerlo un poquito más tardecito, pero eso será hasta que nuestras hermanitas del Ministerio Infantil no lo indiquen. Así que bueno, y los días miércoles a las 8 de la noche seguimos teniendo nuestras reuniones de oración y de estudio bíblico. Somos Príncipe de Paz, sigamos participando, sigamos siendo iglesia y sigamos creciendo en el Señor. Les amamos, un fuerte saludo de parte de toda la producción. Hasta luego, que Dios les bendiga.